venimos delante de ti, poniéndonos en tus manos para que podamos acercarnos a tu palabra de la mejor manera. Ayúdanos, Señor, para disponer nuestra mente y nuestro corazón a recibir tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo alumbrando nuestro entendimiento para nosotros poder recibir hoy, Señor, tu palabra. Te pedimos que seas tú exaltado y glorificado en esta enseñanza. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Algo que podemos estar seguros, y la pregunta no fue solamente para llamar la atención, es que la humanidad entera está perdida en pecado. Amén. Pero lastimosamente nosotros hoy encontramos muchas creencias falsas que hacen pensar que el ser humano nos encontramos en una posición neutral, que nos encontramos en una situación entre lo que es bueno y lo que es malo. Y por lo tanto, muchas veces se piensa que los seres humanos tenemos la capacidad de escoger, pues, entre lo bueno en algún momento y el día de mañana entre lo malo según nos convenga. Se piensa muchas veces que el ser humano tiene esa capacidad para arrepentirse y venir a Dios en el momento que Él quiere, en el momento que Él desea. Se ve a sí mismo con el control completo entonces de su vida y de las cuestiones en generales, morales y espirituales, y por lo tanto se piensa el dueño de su propio destino. Y es por eso que hoy vamos a iniciar con la primera gran doctrina de la gracia, y es la doctrina de la depravación total. Vamos a estar hablando entonces de esta doctrina y vamos a ir al texto, que es lo más importante, y que la palabra de Dios nos hable entonces acerca de esta hermosa doctrina. Pero quiero afirmar tres cosas para iniciar. Y con estas tres afirmaciones vamos a ir entonces a la palabra y pues meditando en ella y encontrando esta hermosa doctrina. Lo primero que quiero que quede claro y que afirmamos entonces con esta doctrina es que todos los aspectos del ser humano, antes entonces de ese nuevo nacimiento, son dominados por el pecado y controlados por Satanás. Todos los aspectos del ser humano, antes del nuevo nacimiento, son dominados entonces por el pecado y controlados por Satanás. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero que tengamos entonces hoy, partiendo a esta doctrina, es que la voluntad humana, su voluntad y mi voluntad, siendo ella dominada entonces por el pecado, jamás, oiga esto hermano, jamás va a poder desear la salvación ni rendirse a Cristo por su iniciativa sin la gracia de Dios. Y tercero, que el nuevo nacimiento, por tanto, es un acto soberano de Dios, en el cual usted y yo somos enteramente pasivos, y que esto lo que hace es que Dios ponga esa fe en nosotros. Y tener claro, no somos nacidos de nuevo porque teníamos fe, sino que teníamos fe porque nacimos de nuevo. La voluntad humana no es la causa de nuestro nuevo nacimiento. Y eso vamos a estudiar hoy en esta hermosa doctrina de la depravación total. Para esto, y yo sé que estoy frente a pastores y todo, para esto es algo que conocemos muy bien, pero que muchas veces pues no lo tenemos armado junto toda la información, y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Vamos a iniciar hablando entonces de la condición espiritual del ser humano sin Cristo. Como yo les digo, muchas veces las personas piensan, los seres humanos tenemos esa capacidad moral, esa capacidad entonces de escoger lo bueno y malo, si nos acercamos a Dios, si no nos acercamos a Dios, si dejamos el pecado, si no dejamos el pecado. Pero ¿qué dice la Biblia? Esto se puede oír bonito, esto se puede oír, por supuesto, fundamentado en ese humanismo, se puede oír con tanto romanticismo y decir el ser humano es capaz, usted puede buscar a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Pues la Biblia nos enseña pues que el ser humano, al igual que un muerto, está total y absolutamente incapaz de hacer lo bueno y de agradar a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Sea que me guste o no me guste, pues eso es lo que dice la Biblia. Quiero que me acompañe a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a leer muchos versos porque, como le digo, lo que queremos es que la Biblia nos diga
pues de esta hermosa doctrina. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y para que, yo sé que ya la hora pues va llegando el almuerzo, sueño, calor. Me van ayudando algunos, los que quieran, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿verdad? Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Quién empieza? Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros en otro tiempo vivíais, y en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gracias. Dice entonces que Él nos dio vida, le dio vida a ustedes, ahí estamos ahora nosotros, que estábamos como, primero, muertos en nuestros delitos y pecados. Una persona sin Cristo entonces, pues está muerta en sus delitos y pecados. El versículo nos presenta a nosotros que lo que nosotros estamos, la situación del ser humano sin Cristo no es de una enfermedad, que quiero que quedemos claro, sino que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El pecado se presenta como una clara causa de muerte en nuestra vida. No es que estábamos medios enfermos, no es que estábamos a medias delante de Dios. El problema del ser humano es el pecado, que hace entonces que nazcamos muertos espiritualmente, separados de Dios. Romanos 5:12, ese lo leo yo, y dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Así es que la Biblia deja claro que todos nosotros sin Cristo somos pecadores, y por lo tanto estamos muertos en esos delitos y esos pecados. Una persona entonces sin Cristo, pues puede alguien decir: en algún momento yo morí, cuando yo nací vivo y morí espiritualmente. No. Lo segundo que tenemos que tener claro es que una persona sin Cristo nace pecadora. Todos nosotros estamos bajo pecado. Y Romanos capítulo 3, que conocemos muy bien, Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, el apóstol Pablo entonces pues lo retoma del Antiguo Testamento y lo deja aún más claro para nosotros hoy. ¿Quién lo lee? Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Ahí dejamos, al 12, ya avanzó, no se preocupe. Sí, le dio el vendaje. ¿Qué nos dice entonces, hermanos? ¿Qué nos dice? Pues sin Cristo no hay pecador justo, ni siquiera uno. Sin Cristo no hay pecador que entienda las cosas espirituales. Sin Cristo no hay pecador que desee buscar verdaderamente a Dios. Sin Cristo no hay pecador que haga lo bueno, sino realmente va a buscar entonces hacer su propia voluntad, lo que hay en su corazón, su naturaleza misma. Estamos en contra entonces del humanismo que hoy vivimos, porque lo que nos dice es que nosotros podemos. Lo que le dice a las personas es que usted puede salir de la condición en la que se encuentra.
Pero la Biblia nos está dejando claro que una persona sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque nace pecadora. Nacemos nosotros con ese pecado imputado en nuestra vida, heredado. Nosotros nacemos de esa manera. Y por lo tanto, la vida que llevamos no es una vida libre, es una vida esclava al pecado. En Juan capítulo 8, versículo 34, dice: Jesús le respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo, entonces, debemos de entender, y aún bajo el derecho mismo romano, que era más gráfico, no es libre para obedecer a otro señor que no sea su amo. Obedece a su amo. Y por lo tanto, como el ser humano nace pecador, también nace siendo esclavo del pecado. Y lo único que puede hacer es pecar. Pecar todos los días. Todos los días pecamos, y al hacerlo entonces sabemos que vamos en contra de la santidad de Dios. No hay persona en este mundo que pueda decir: yo no peco. Todos los días pecamos. Pero ¿qué más podemos decir del estado nuestro? Que esa persona sin Cristo, aparte que es esclavo del pecado, por supuesto que es esclavo de Satanás, como leímos en Efesios. Y Él dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de este mundo, el mundo entero, entonces dice la Biblia que yace bajo el poder del maligno. Por lo tanto, entonces, una persona sin Cristo, por muy buena que parezca, por muy buena voluntad que podamos nosotros percibir, por muy buenos actos morales en la sociedad que podamos ver, debemos entender que está muerto porque nació pecador, nació muerto entonces, esclavo del pecado, esclavo de Satanás. Dice el apóstol Pablo, si alguien me ayuda buscando en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 25 y 26. Oiga lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 2, 25 y 26. ¿Quién lee? Y corregir con corazón humilde a los rebeldes, esperando que Dios haga que se vuelvan a Él y conozcan la verdad, a fin de que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene presos, para hacer de ellos lo que quieren. Ok. Que escapen de la trampa, que escapen del lazo, ¿verdad?, del diablo, que han estado cautivos de él para hacer su voluntad. Así es que no hay persona buena, no hay nadie entonces bueno, no hay nadie justo ante Dios. Por el contrario, es esclavo del pecado, es esclavo de Satanás. Pero la Biblia también nos habla que una persona sin Cristo es ignorante espiritual. Es un ignorante espiritual. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque le son necedad, le son locuras. Y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. ¿Por qué? Porque está cegado. Porque está cegado espiritualmente. Así es que, hermanos, debemos entender que esta hermosa doctrina de la depravación nos muestra a nosotros la gravedad del ser humano sin Cristo. Pues muchas veces lo que nosotros encontramos es, el ser humano puede entonces, el ser humano tiene la capacidad para buscar a Dios. El ser humano entonces tiene esa libertad de acercarse y de buscar a Dios porque puede hacerlo. Y ahí surge la gran pregunta, y yo sé que con lo que acabamos de hacer conocemos esos versos, pero me meto a un punto delicado. La pregunta entonces con esto: ¿es bíblico esa libertad que muchas veces decimos que el ser humano tiene? ¿Es bíblico, llamémosle como tenemos teológicamente, ese libre albedrío? Si partimos de esto, no si partimos de lo que yo creo, no si partimos de lo que pues mi doctrina dice, lo que yo he leído, no.
si partimos de lo que acabamos de leer y de lo que somos conscientes y que yo he visto su rostro y dicen amén y estamos claros de que estamos sin Cristo, estamos esclavos del pecado, muertos en nuestros delitos, estamos esclavos de Satanás, el que está sin Cristo es un ignorante espiritual. Si partimos de esto, la pregunta ¿es bíblico afirmar un libre albedrío? Y yo creo que algo importante al hablar de esto es hablar de esa palabra libre, porque es lo que al final termina dándonos confusión o cierta ambigüedad. Esa palabra libre puede significar capaz, ¿verdad? Puede significar neutral, puede significar que tiene el permiso de, pero es complicado pues cuando hablamos de libre albedrío, cuando las personas vienen y dicen tenemos libre albedrío, yo realmente lo que pregunto es ¿qué es para usted libre albedrío? Porque cada uno muchas veces tenemos conceptos distintos de la palabra libre, del albedrío, libre albedrío, y por lo tanto llegamos hasta separarnos tan fácilmente, pero es simplemente no partimos de qué significa para usted y para mí, qué significa realmente ese libre albedrío. Porque muchos hoy apoyan de alguna manera el libre albedrío, aunque difieren entre ellos en lo que significa la palabra libre. Apoyan el libre albedrío, pero cuando uno les pregunta ¿qué es libre? Dice, cada uno tiene su postura y piensa de manera diferente. Algunos creen que el libre albedrío pues es aquello que el hombre pudo lograr escapar de los efectos de la caída y tiene entonces la capacidad de escoger y de buscar de Dios, y el hombre permanece moralmente neutral. El hombre es moralmente neutral y puede entonces venir y escoger a Dios, buscar de Dios. Piensa que tiene la facultad que no fue afectada por el pecado. Esa facultad se le escapó en la caída y esa facultad la sigue teniendo el ser humano. Creen que la voluntad pues entonces está debilitada por el pecado, pero que todavía entonces puede ayudar en cierta manera a contribuir a la salvación. Algunos afirman que el pecado domina todas las partes del ser humano y que el pecador es incapaz de buscar a Dios, pero que puede aportar algo. Algo tiene que aportar. Pues frente a estas enseñanzas, creo que podemos definir algunas cosas válidas y no válidas según lo que estamos viendo. Es bíblicamente válido afirmar libre albedrío en los siguientes términos, creo yo. En el derecho para escoger lo bueno, aunque ese derecho no comprueba la capacidad que tenemos para hacerlo, porque estamos muertos. Estamos muertos. No tengo la capacidad por mi situación. Puedo decidir cosas moralmente neutrales. ¿En qué? ¿Qué va a comer? ¿Carne o pollo? ¿Sí? Si para usted eso es libre albedrío, sí. Entonces sí, usted va a escoger carne o pollo. ¿Ok? No hay problema. Usted tiene la capacidad de escoger entonces entre ciertas cosas exteriormente buenas o malas, ¿verdad? Venir ahora a las conferencias o no venir. Usted pudo hacerlo. Usted tiene la capacidad para cumplir con ciertas actividades o devociones religiosas, como pues enseñar, como estudiar la palabra, como orar, como cantar un coro. Pues lo puede hacer. Lo puede hacer. Pero es antibíblico, a la luz de lo que hemos leído ya, afirmar el libre albedrío, que en ese poder inherente en el hombre para arrepentirse y rendirse a Cristo. Eso no lo vemos en la Biblia. La Biblia nos está diciendo que estamos totalmente depravados. La Biblia nos está diciendo entonces que estamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, el ser humano no tiene la capacidad para arrepentirse y rendirse a Cristo. El ser humano no tiene la capacidad para contribuir, ya sea por obra, ya sea por pensamiento, ya sea por cualquier otra cosa, para traer la gracia de Dios. No puede. Por la situación en la que está, por la condición en la que está,
El ser humano no puede. Y por lo tanto, pues es antibíblico afirmar que el libre albedrío es una neutralidad moral, porque no estamos en una neutralidad moral. La Biblia nos ha dicho que estamos muertos en nuestros pecados. Yo sé que es complicado porque es un tema delicado en el cual muchas veces cada uno de nosotros tenemos diferentes posturas. Pero no se trata de venir a decirles a usted, crean esto porque creemos nosotros de esa manera. Se trata que vengamos y que el punto de partida sea la palabra y que a partir de la palabra nosotros podamos comprender cuál es la situación, en este caso con esa doctrina del ser humano sin Cristo. Así es que un correcto entendimiento de la depravación total va a ayudar, hermanos, a golpear nuestro orgullo. Yo sé que golpea nuestro orgullo, porque nosotros pensamos, yo puedo, pero nos damos cuenta que no nos convertimos a nosotros mismos y que la salvación en ningún momento es obra nuestra, sino de Dios. La salvación es del Señor. Amén. La salvación es de Él. Por lo tanto, si yo entiendo esto, ¿cómo puedo entonces estar orgulloso respecto a lo que no pude hacer? ¿Cómo voy a estar muy orgulloso de decir de esa salvación si yo no pude hacer nada? Al contrario, me da una plena seguridad porque Dios pudo superar esa resistencia de nuestra naturaleza pecaminosa para transformar nuestros corazones obstinados y pecadores. Dios lo hizo. Al considerar entonces esta primera doctrina de la gracia, lo que debería de llevarnos a nosotros es a reflexionar entonces en todo lo que nosotros no podemos hacer en nuestra naturaleza y lo que Dios realmente hizo por nosotros. Pero para esto podemos hablar de 5 aspectos. Yo sé que no tengo todo el tiempo, pero 5 aspectos para reforzar cuál es la base de esta doctrina como tal. La palabra, a partir de la palabra, pero qué aspectos podemos decir nos dan claridad a todo esto. Número 1, entonces, lo hemos hablado ahorita en lo que hemos leído, pero si lo organizamos, si hablamos de esa base que nos ayuda a la depravación total, primero debemos de recordar, porque creo que lo conocemos, pero vamos a recordar rápidamente el pecado original. Para hablar de la depravación debemos de recordar que nosotros pues venimos y heredamos ese pecado original. Cuando Adán cayó en pecado, todo su ser se hizo esclavo del pecado, incluyendo su voluntad. ¿Sí? La Biblia, hermanos, si vamos a Génesis 3, nunca enseña que hubo alguna parte de Adán que escapó del poder del pecado. El ser humano cayó. Por lo tanto, afirmar la neutralidad moral entonces de nosotros como seres humanos es insinuar de alguna forma que milagrosamente cuando Adán cayó, pues escapó esa naturaleza, escapó del pecado mismo. Cuando nosotros vemos en Romanos capítulo 5, versículo 12, leímos un verso nada más, 5:12, voy a leer varios. Dice: por tanto, tanto como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Y ahí hasta ahí nos quedamos, pero sigo leyendo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de la transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. El verso 17, si alguien lee del 18 al 21 en lo que tomo agua aquí. ¿Alguien que siga leyendo?
ni lo tenían. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Oiga lo que nos dice. Usted y yo como seres humanos, pues en Adán todos nosotros hemos pecado. Por el pecado de Adán, pues nosotros todos pecamos. Por lo tanto, hablar de la depravación total es importante recordar ese pecado original. Pero número 2, es importante recordar que quien gobierna al hombre no es su voluntad, sino que es su corazón. Es su corazón. Muchas veces se piensa que la voluntad humana es la que decide sus acciones. Pero sinceramente, a la luz de la palabra, contradice esa lógica. Porque si nos preguntamos, ¿cómo podría la voluntad humana ser libre de la naturaleza de la persona en que se encuentra? ¿Cómo? No puede. Uno siempre escoge lo que le agrada. Lo que nos agrada refleja lo que somos en el corazón. Lo que hay en nuestro corazón, lo más íntimo de nuestro ser, dirige al ser humano. Por lo tanto, la voluntad nunca puede ser libre de esa naturaleza interna del ser humano que es pecadora. Pensemos en un ejemplo que quizás más de alguna ocasión lo hemos leído o lo hemos incluso hasta dicho. Pensemos en un animal, un pato, ¿ok? Un pato puesto en un estanque de agua y un montón de arena. Tiene dos opciones: el estanque de agua o la arena. ¿Qué va a escoger? El pato va a escoger el estanque de agua. Pero tiene libre albedrío, pero dentro de los límites de su propia naturaleza. Su naturaleza le está diciendo, vamos acá. Y el ser humano entonces, su naturaleza pecaminosa le dice al pecado, al pecado, al pecado. Por lo tanto, vamos hacia eso. Estamos inclinados hacia eso. Así es que es importante cuando hablamos de depravación recordar pecado original, tener claro que el que gobierna al hombre no es su voluntad, sino que su corazón. Pero también lo que hemos estado mencionando, y podemos pasarlo rápido, es hablar conscientes de la muerte espiritual. Somos muertos espiritualmente, ya lo leímos en Efesios, muertos en nuestros delitos y pecados. Cuarto, que es importante en la depravación total, hablar de la naturaleza carnal que usted y yo tenemos. Un texto que leímos en Romanos 3, capítulo 9, nos habló de quién somos nosotros. Pero me gusta un texto que nos va a reafirmar esto que hemos hablado, que vamos ordenando nada más. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero oiga lo que dice al final, ni tampoco pueden. No pueden. No pueden por su naturaleza carnal. El pato tiene el estanque, tiene la arena, pero no puede escoger más que su estanque, porque es su naturaleza. Pues el ser humano no puede por su naturaleza. Si de verdad usted está conmigo diciendo, sí, somos pecadores, estamos muertos en delitos y pecados, pues el ser humano frente al pecado y buscar a Dios no puede buscar a Dios, porque su naturaleza entonces está totalmente depravada. Y número 5, todo el ser humano está controlado por ese pecado. Todo. Su entendimiento está oscurecido. Por eso dice la Biblia que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso dice la Biblia que no puede percibir las cosas espirituales, por eso le son locuras. Porque su mente no puede someterse a Dios, porque es enemigo de Dios, porque está cegado por Satanás, porque su voluntad está siendo controlada por Satanás. Por lo tanto, no puede venir a Cristo sin que Dios le traiga. No puede. Es completamente
incapaz. Pero la pregunta quizás que muchas veces surge cuando hablamos de este tema, y yo creo que es importante destacarla, es: pero yo he visto muchas personas que hacen buenas obras, ¿sí? ¿Qué pasa con esas buenas obras de aquellos que no tienen a Cristo, que no han rendido su vida a Cristo, que no han nacido de nuevo? ¿Qué pasa con esas buenas obras de aquellos no regenerados? Simple: no las percibe del todo, porque los no regenerados nunca han realizado una buena obra. ¿Por qué? Por dos grandes razones. El corazón no regenerado está dominado por el pecado. Con ese yo entronado, como la persona siendo el centro, con ese buscando su propio beneficio, hasta que esa naturaleza haya sido transformada por Dios y ese yo haya sido destronado, la naturaleza entera del hombre es nada más que una fuente de corrupción. Por lo tanto, sus obras son de esa manera. El árbol malo da frutos ¿qué? Malos. No es de extrañarnos lo que dice Isaías en capítulo 64, verso 4: todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Pero lo segundo, ¿por qué no las percibe? Porque los motivos de los no regenerados, de los no nacidos de nuevo, son siempre impuros. Son siempre impuros. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Y me gusta como lo decía la Confesión de Westminster. Dice lo siguiente sobre esto: las obras hechas por hombres no regenerados, aún dice, oiga lo que dice, aún cuando por su esencia puede ser cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, porque proceden de un corazón no purificado por la fe y no son hechas en la manera correcta de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto, la gloria de Dios, por lo tanto son pecaminosas y no pueden agradar a Dios ni hacer a un hombre digno de recibir la gracia de parte de Dios. Y a pesar de esto, el descuido de las obras por parte de los no regenerados es más pecaminoso y desagradable a Dios. Dios requiere entonces que los no regenerados hagan obras buenas, sí, pero al hacerlas cometen pecado. Cometen pecado. Si ellos no las hacen, pues estas omisiones, digámoslo de esta manera, son aún más pecaminosas. ¿Por qué? Porque el hombre no contribuye con nada para su salvación, pero sí para su condenación. Pero sí para su condenación. Así es que, hermanos, los seres humanos por sí mismos no podemos salvarnos, y eso creo que quede claro. No podemos salvarnos, no podemos hacer nada entonces para ganar nuestra salvación. Por eso necesita esa gloriosa gracia de Dios en su vida. Conocer esto entonces nos debe de llevar, hermanos, a ver nuestra propia condición y a valorar entonces cada día esa gracia de Dios. A entender entonces, si yo estoy acá, no es porque soy mejores que los demás. Si yo estoy acá es por la pura gracia de Dios, porque lo vil y menospreciado escogió Dios. Yo no soy quien. Yo no estoy acá porque soy mejor que otro. Yo estoy aquí porque fui lo vil y menospreciado que Dios escogió. Y la gloria entonces no es para mí. Si yo entiendo eso, la gloria nunca va a ser para mí. No me voy a enorgullecer de esto. La gloria va a ser para Dios. ¿Qué puede el hombre hacer para ser salvo? Creer en el Evangelio, que vamos a seguir hablando en las próximas doctrinas. Por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces? Pues yo sé que estamos en un contexto de pastores, líderes,
pero creo que no está de más recordar Isaías 55, 6 y 7. Busquen al Señor, dice, mientras pueda ser hallado. Llámelo en tanto que esté cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Pero no por nuestra voluntad, sino por su gracia que nos acerca y nos atrae a Él para rendirnos delante de Él. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora, porque a través de esta hermosa doctrina, yo sé que es difícil para nosotros en nuestro orgullo, no necesariamente difícil en comprensión, pero en nuestro orgullo, Señor, muchas veces nos creemos buenos, muchas veces nos creemos neutrales y que tenemos la capacidad. Hablar de la depravación total muchas veces nos hace pensar que no es posible que no podamos aportar algo para nuestra salvación. Pero de verdad tu palabra es suficiente y tu palabra nos muestra cuán depravados estábamos sin ti, Señor. Entender, Señor, que nosotros hemos nacido en pecado, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que tú nos diste vida. Te damos gracias, Señor, porque por ese sacrificio en la cruz hoy nosotros podemos tener plena seguridad, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz. A ti la gloria y a ti la honra, Señor.